Buenas a todos, soy Grandmaster, y como al video anterior de Mega Man le fue bien, decidí ceder a la petición hacer el video de los Mavericks de la saga X, pero con la condición de poner a aquellos que son jefes, y en el caso de Command Mission, únicamente puse a los importantes. Así que no esperen ver a randoms como Mac, que literal tienen cero información importante. Ahora sí, comencemos. El perfil de Chill Penguin en el primer Mega Man X menciona que este operaba en las áreas heladas como parte de la unidad 13 de los Maverick Hunters. Luego se uniría a Sigma tras aburrirse de la vida en la Antártida, deseando volver a la ciudad, cosa que luego sería contradecido en la OVA del Maverick Hunter X, donde él se opera desde un principio ahí. Si bien el anterior tenía una razón para poder volverse un Maverick, Spark Mandrill como tal no tiene una. Él es un reploide que simplemente tiene en su naturaleza el seguir órdenes de alguien más grande, y por ende, ayuda a Sigma porque simplemente fue su comandante y ya. En el manga del X1, Armored Armadillo es retratado como un reploide con la personalidad de un samurái, al punto de tener consigo incluso una katana, y teniendo por encima las ganas de tener un duelo 1 a 1 con X. Durante la batalla contra Squid Adler en el X5, se menciona que Launch Octopus fue un viejo amigo de este Maverick, aunque su nombre es mencionado como Octopardo, que es como se llama en japonés. Este error sería arreglado años después con el lanzamiento del Legacy Collection 2. Boomer Quanger es otro robot con una intención no muy clara sobre por qué se unió a Sigma, pero en esta ocasión es más porque es de pensamiento nihilista, y únicamente lo ayuda porque para él, simplemente le parece más interesante, y no necesariamente concuerda con las ideas de Sigma. En el Mega Man X-Dive, hubo un evento crossover con Monster Hunter Rise, donde data de este mundo empezaba a mezclarse con la data profunda que conecta al multiverso de Mega Man, y de ahí, la data de Steam Chameleon se fusionó con la del monstruo Cameleos, formando al jefe especial, Cameleos Chameleon. Una variante de Storm Eagle, su forma Flaming, apareció en el X-Dive como parte del Hatsuyume, el evento de Año Nuevo, representando al águila del mismo, y cuando lo derrotas por primera vez, se irá y deseará un feliz año nuevo. En el manga, Flame Mammoth tiene otro estilo de combate, que consiste en una constante regeneración. De hecho, se deja en claro que su forma real es una pequeña cosa esférica, y que su cuerpo enorme está para compensar el que otros se burlen de su tamaño. Si bien en Occidente se deja en claro que este Maverick está inspirado en una esponja, así nomás, en Japón se deja en claro que en verdad es una lufa, un tipo de planta trepadora cuyo fruto es conocido como esponja vegetal, con apariencia similar a un pepino, de ahí viniendo su diseño. No existe data acerca de un pasado para Morph Mod, lo único que se conoce es que al parecer es un prototipo con circuitos avanzados, con la habilidad de absorber chatarra de otros reploids para mejorarse a sí mismo, explicando así los reploides colgados que hay en su nivel, a quienes seguro usa para formar su transformación. Flame Star desertó de los Maverick Hunters durante la época del X1 junto a su compañero, Boomer Quanger. Sin embargo, durante los acontecimientos del mismo su paradero fue todo un misterio, y no fue sino hasta la aparición de los X-Hunters que reaparecería. En la línea de cartas llamada Rockman X Mega Mission 2, Magna Centipede fue resucitado junto a otros robots con una nueva forma conocida como Magna Centipede, siendo aquí traído de vuelta por Limited, un parásito semi-orgánico creado por el Dr. Doppler, y que puede mejorar a otros Mavericks. Overdrive Ostrich fue un miembro de la unidad aérea de los Maverick Hunters, pero después de un accidente que lo dejaría sin la habilidad de volar, se retiraría, para más tarde ser convencido de unirse a Sigma para buscarle un nuevo sentido a su vida gracias a su gran velocidad. Babel Crab en tanto su perfil como en los mangas, es descrito como un Maverick extremadamente avaricioso, cuya única motivación era alcanzar una gran fortuna. Por ende, se unió a Sigma para alcanzar este objetivo con mayor facilidad, usando sus burbujas corrosivas para invadir barcos y extraer sus riquezas. Will Gator era compañero de Babel Crab durante su estancia en los Maverick Hunters, y si bien estos no se llevaban bien, esto se puede explicar debido a la naturaleza feroz de este robot. De hecho, se cuenta que una vez por un ataque de ira, fue contra otro Hunter usando su mandíbula, siendo catalogado como un Maverick en el proceso. Kohei Horikoshi, creador de Boku no Hero, mencionó una vez que una de sus motivaciones para volverse mangaka fue justamente por una vez que hizo un dibujo de Crystal Snail en la primaria, el cual sería muy bien recibido por sus compañeros de clase. Interesante este efecto mariposa. En el Mega Man Extreme 2, el arma que recibes de Blast Hornet, la Parasitic Bomb,
es cambiada por el Bomb-Bee, una abeja robótica, idea que luego sería tomada años más tarde con Hornet Man en el Mega Man 9. En la versión americana de Mega Man X3 de Play 1 y Sega Saturn, la cinemática introductoria de Blizzard Buffalo está mal escrita, diciendo Blizzard Buffalo en su lugar. El perfil de Gravity Beetle deja en claro de que él es hermano de Boomer Kuangler, otro Maverick basado en un escarabajo, siendo ambos un escarabajo ciervo y rinoceronte. Tras la muerte de su hermano, Beetle quiso vengarlo, y cuando todo el tema del Dr. Doppler y el virus Maverick empezó a aparecer, no dudó en unirse a sus filas. Toxic Seahorse es un Maverick que destaca por su capacidad de convertir su cuerpo en metal líquido para volverse invulnerable, sirviendo como una medida táctica. En el manga también tiene una novia Reploide que ya está muerta, y termina suicidándose a su lado tras licuar su programación. Antes de ser infectado por el virus Maverick, Volcatfish era el encargado de proporcionarle energía a ciudades en tiempos de emergencia, esto debido al generador de energía que posee dentro suyo. Por supuesto, al infectarse, todo su trabajo pasaría a alimentar las instalaciones de investigación del Dr. Doppler. Crush Crowfish originalmente era un robot enfocado en el combate militar, pero debido a un error en su inteligencia artificial, no podía distinguir de aliados y enemigos, por lo que entraría en mantenimiento. Sin embargo, estaría desactivado por mucho tiempo, y no sería puesto en funcionamiento hasta los eventos del Dr. Doppler. En X-Dive, hay un arma conocida como el Railhead Cannon, que está basada en Tunnel Rhino. En la versión japonesa esta es conocida como Masai Launcher, que viene del nombre nipón de este Maverick, Screw Masaider. Si bien Neon Tiger oficialmente fue reconocido como un Maverick tras ser infectado por el virus, este mismo ya tenía ciertas tendencias a volverse uno, más que nada porque su principal función era la de actuar como el protector de especies en peligro de extinción, y en el proceso no tenía problemas en pelear con humanos con tal de cumplir su objetivo. En el manga de X4, Web Spider posee algunas habilidades únicas que no están en su pelea de jefe, como el poder resucitar los cuerpos de otros Reploides asesinados, lanzar telaraña no eléctrica desde su mandíbula, o usar sus patas para lanzar una serie de puñaladas. Cyber Peacock fue una inteligencia artificial creada para proteger sistemas informáticos grandes de ataques de hackers, pero luego su programación sería alterada por Sigma para que sirva a sus fines. Su escenario es el ciberespacio, y se encarga de poner a prueba las habilidades de X y Zero para poder estudiarlos, y al poder reaparecer en el Boss Rush, se deja en claro que también puede materializarse un cuerpo físico. A pesar de tener un booster en su diseño, en ninguna parte de su pelea, Stormwall hace uso del mismo, y de hecho, todos sus ataques de viento salen desde sus manos. Magma Dragoon era originalmente miembro de los Maverick Hunters, pero debido a sus creencias marciales, por querer demostrar ser más fuerte, fue fácilmente influenciado por Sigma para así causar la caída de Sky Lagoon y provocando infinidad de muertes, con el objetivo de poder tener una excusa para poder pelear con X y Zero, aun si con esto también se inculparía a la Repliforce. Por ende, técnicamente hablando, los eventos de Mega Man X4 ocurren simplemente porque Magma Dragoon quería una pelea con ellos. En el X-Dive, hay un arma basada en diseño en Jet Stingray conocida como el Howling Storm, aunque más allá de eso, su poder está más basada en el arma de Stormwall. Split Mushroom era originalmente el encargado de un laboratorio biológico, el mismo de su nivel, pero tras que este fuera cerrado, él fue desactivado. Luego sería reanimado por Sigma, siendo de los pocos Mavericks del X4 que están afiliados directamente a él, y no a la Repliforce. Slash Beast se unió a la Repliforce con el objetivo de saciar sus intenciones destructivas para partir a la mitad a otros, y por eso mismo, escalaría puestos hasta volverse capitán de la armada. Creo que las tendencias a volverse Maverick ya estaban más claras desde un inicio honestamente. En el manga de X4, se muestra que al parecer, Frost Walrus tiene la tendencia a comer grandes cantidades de helado de vainilla, siendo algo exclusivo de aquí. Honestamente, quién sabe si de verdad siente algo al hacer esto, pero bueno, no lo juzgo. En un principio, Grizzly Slash fue conceptualizado para ser un cerdo, más que nada por la idea de tener un jefe que sea de gran tamaño, y su habilidad sería la de lanzar gas venenoso, pero esto sería eliminado por ser poco ético para la época, pues aún seguían las heridas sociales debido al atentado del subterráneo de Tokio de 1995.
Luego de un montón de otras cosas relacionadas a cómo debería actuar como un jefe intimidante, pero que a la vez sea para principiantes, se empezaría a tomar la idea de hacer un oso, y todo lo demás siguió su curso. En un principio, la idea de tener un jefe inspirado en una ballena venía desde el juego anterior, X4, pero debido a lo complicado que era antromorfizar una ballena fue descartado. Luego esto se retomó obviamente, pero al parecer, aún con tantos intentos, esto fue lo mejor que pudieron hacer sin que deje de ser reconocible su animal. Eso sí, se planeaba que fuese más grande, más o menos como Frost Walrus, pero terminó siendo más pequeño de lo esperado. Como ya se mencionó, la Unchoctopus era amigo de este Maverick, pero a diferencia de otros que automáticamente tuvieron deseos de venganza, Squid Adler decidiría tener una vida pacífica trabajando en una instalación eléctrica. Él originalmente estuvo dispuesto a ayudar a los Maverick Hunters durante la crisis de la colonia espacial Eurasia, ayudando a arreglar el cañón Enigma, pero lamentablemente, justo sería en ese momento en el que sería infectado por el virus Sigma. Isiglo era un doctor reconocido en el tema de la ingeniería láser, a pesar de que casi nunca liberaba sus inventos al público, y por eso mismo, sería contactado por los cazadores para ayudar con el cañón Enigma. Por supuesto, no es necesario recalcar que también quedó infectado apenas requirieron su ayuda. Dark Diffie fue un Maverick creado por Sigma directamente 3 años antes de los eventos de X5, pero este se rebelaría y escaparía, y al no considerarlo una amenaza para él, se olvidó de su existencia. Debido a este trasfondo, este Maverick odia tanto a otros Mavericks como a los cazadores de estos, valiéndole los bandos en sí. Según comentarios de desarrollo, la principal razón de por qué la pelea con Pegasus es tan similar a la de Storm Eagle en el primer juego es debido a la influencia de estar trabajando en el primer Mega Man Extreme, siendo algo que fue dejado a propósito. Dino Rex era un traficante de armas hechas en base a energía de magma, teniendo un almacén de estas que por mucho tiempo ocultaba de la Repliforce. Como él tenía un motor de propulsión para el transbordador espacial, fue buscado por los Maverick Hunters, pero sin saber por qué venían, se puso violento. Se desconoce si en verdad fue infectado por el virus Sigma honestamente, pues parece que solo intentaba proteger su negocio ilegal. En los comentarios, se menciona que una de las principales inspiraciones para el diseño de Rose Red, más en específico el parecer alguien ostentoso pero a la vez engreído, vendría del personaje de Noriaki Kakyoin de JoJo's, aunque su nombre está censurado en la cita. Commander Janmark era un Reploide creado por Gate para proyectos de forestación, pero lamentablemente, en una ocasión causó por accidente un incendio forestal durante su trabajo. Si bien no sería acusado por eso, de manera inconsciente le sabotearían su sistema de vuelo, y moriría tras estrellarse. Luego sería resucitado por Gate para ayudar en la investigación del virus Nightmare, pero por esa experiencia desarrollaría paranoia y desconfianza. Ground Scaravich era un cazador de tesoros buscado por los Maverick Hunters, en búsqueda de datos de valor. Se menciona que en su trabajo se le era encomendado buscar información acerca de robots antiguos para hacerle entregada a Gate, por lo que quién sabe si esto de alguna forma indicaría conexiones con la saga clásica, pero claro, sería asesinado por Alia cuando éste intentaría allanar los lugares donde hechiceros fueron descubiertos, pues al parecer, es un lugar prohibido para los demás. En la etimología griega, la palabra fénix, que se escribe de esta forma, significa dos cosas. La primera es obviamente el ave mitológica, de la que este Maverick se basa, pero también se puede interpretar como el color morado, mismo que está presente en el magma alrededor de su nivel. En el X-Challenge de la Legacy Collection, se deja en claro que Bernd, Dino Rex y Blizzard Wolfang en el pasado eran considerados como grandes rivales, y si bien esto puede ser random, algunos consideran que esto podría ser una referencia a las familias de Greymon y Garurumon, Digimon que también son un dinosaurio y un lobo, y que en el lore ambas especies son consideradas rivales, aunque al dejar atrás las mismas, pueden formar a Omegamon. Sheldon era un Reploide creado por Gate para actuar como guardaespaldas de gente importante, y hacía muy bien su trabajo hasta que en una ocasión, se le fue encomendado proteger a un tal Dr. Jim, que en el proceso se volvería un Maverick. Sheldon se vio obligado a matarlo, pero por su actuar, sería tachado como un Maverick por los cazadores erróneamente, y tras que su carrera quedase manchada, se quitaría la vida, para después ser resucitado en los eventos del juego. Darkloid fue construido por Gate para ayudar en un equipo de purificación de agua, y sería equipado con un caparazón que lo protege de la lluvia ácida. Sin embargo, el mismo era tan resistente que algunos lo empezaron a considerar peligroso, obligando a Gate a debilitarlo.
Debido a la culpa de que su creador sea reprendido, Darkloid se quitó la vida. ¿Qué onda con X6? ¿Por qué tenemos tantos robots suicidas? Metal Shark Player es un Maverick que se encarga de reciclar materiales de otros Reploides, y de ahí recolecta sus programas de ADN, para analizarlos, y más tarde darles uso en lo que se le conoce como resurrección de ADN. Por eso mismo es que en su pelea puede generar copias de Mavericks pasados, como Steam Chameleon, Magna Centipede y Blast Hornet. Infinity Midgenian durante el evento Nightmare sería encomendado proteger el centro de armas y probar un prototipo de superarma, conocida como Illumina, un reploide gigante de gran poder. Asimismo, por alguna razón, Midgenian se refiere a esta arma con pronombres femeninos, lo cual es curioso. Según Tatsuya Yoshikawa, diseñador de Soldier Stone Con, el diseño del mismo está pensado para intentar encajar con los estándares de los Mavericks de X1, tomando mucho de base diseños de animes de mechas de los 80s, y si bien buscaba que este sea la base de la inspiración para el resto del juego, se incorporó al desarrollo de X7 muy tarde, por lo que eso no pudo pasar. El nombre japonés de este Maverick, Tornado Devonion, tiene un pequeño juego de palabras que se perdió en la traducción, siendo que posee dentro la palabra Debu, que significa gordo, haciendo clara alusión a la forma esférica del robot. Debido a su nombre en inglés, algunos no saben que Splash Warfly está inspirado en un pez volador, más que nada porque su nombre podría dejar en claro que sea una mosca que otra cosa. Por supuesto, su nombre japonés no tiene ese problema. Flame Haynard es reconocido en la comunidad por ser un meme debido al constante ruido que hace con sus frases de pelea en la versión en inglés de X7, cuyas frases se cortan muy constantemente, generando ese efecto gracioso. El concepto de por qué un jabalí se transformaría en una moto viene del hecho de que es muy común usar el término hog, que literalmente significa cerdo, para referirse a las motos Harley Davidson, por un cerdito mascota de un grupo de motociclistas que usaban esta marca. El diálogo que tiene Snipe Antitor cuando pelea con X, más en específico todo el tema de crear una utopía y que seguro él caería en la locura, podría ser una referencia a la idea original de la saga Zero, siendo que X, efectivamente, se volvería un tirano en el futuro, idea descartada para crear a Copy X. Asimismo, si te lo enfrentas usando a Zero, aparte de referenciar a Copy X, con lo del azul, y las mentiras que han infectado la Tierra, hará también cierta alusión a Omega y su rol en las guerras Elfo, que culminarían con Zero sellándose. Tomemos en cuenta que Mega Man 03 aún no había salido para este entonces, por lo que medio que spoilearon ese detalle aquí. El nombre japonés de este Maverick, Winkarastin, se refiere en su segunda parte a que es una combinación entre un cuervo y un tengu, esto siendo reforzado por la gema en su cabeza que simula un token, prendas de la cabeza con la que a veces son representados. Vanishing Kangaroo es un Maverick de pequeño tamaño, que simula a una cría de canguro, y por ende, el resto de su apariencia es en verdad una Raid Armor que actúa como padre, a pesar de que en su tamaño normal tiene ciertos indicios de practicar boxeo. En los datos del X8, existen texturas no utilizadas de ojos abiertos para Bamboo Pandemonium. En el producto final, sus ojos son completamente oscuros, o mejor dicho, nunca los abre. Si te enfrentas a Optic Sunflower antes de llegar a la mitad de los 8 jefes, este mencionará que prefiere no ser llamado un monstruo, pues en verdad opera en un lado gris. Por otro lado, si lo enfrentas después, empezará a declarar su completa servidumbre a Sigma, refiriéndosele directamente como maestro. Hablando de robots nihilistas, Dark Mantis posee una filosofía en la que directamente no cree en el concepto del bien o el mal, más que nada porque técnicamente, un reploide de nueva generación como él no puede infectarse del virus Maverick, pero aún así, entra en la categoría por sus acciones y tendencias asesinas. Existe un glitch que puede ocurrir en la pelea contra Gravity Antonion, que consiste en que si invoca un cubo bastante cerca a él, mientras se encuentre pegado en la pared, empezará a hacer su animación de correr en dirección a la misma, sin poder hacer nada más, y sin poder invocar más cubos, porque todavía hay uno en pantalla. Por supuesto, esto solamente se detendrá si es que a Suya en un punto se le ocurre agarrarlo. El Truck Trilobite, a pesar de estar inspirado en una especie extinta, es descrito como un Maverick de nueva generación extremadamente clasista frente a otros reploides, y considera a los Hunters como anticuados e ignorantes. Creo que es ironía. Gigavolt Manowar, por como indica su nombre, estaría inspirado en la carabela portuguesa, una criatura marina que se asemeja a una medusa, la cual está formada por múltiples organismos.
Sin embargo, esto no parece ser el caso, pues su nombre japonés, Gigavoltkragen, deja en claro que sí es una medusa eléctrica. Yeti era un reploide de nueva generación, que actuaba como el supervisor de un centro de investigación ambiental en el Polo Sur. Sin embargo, por todo el tema del deterioro del medio ambiente se volvió cínico, y se tornó a tener una actitud pesimista. Esto sería el inicio en su camino a volverse un Maverick, poniéndose al servicio de Sigma para que éste cumpla sus objetivos. Bernd Guster fue un reploide encargado de derretir los restos de antiguos robots, Mavericks pasados incluidos, y debido a que no le gustaba su trabajo, se volvió un Maverick. Él busca que se haga justicia por todos aquellos a quienes considera se les categorizó erróneamente como Mavericks, no dudando en seguir las órdenes de Sigma con tal de vengarlos. Si al iniciar Mega Man 9 pones la palabra Sigma como tu nombre de usuario, el juego lo reconocerá como una vulgaridad, y censurará la misma palabra a modo de easter egg. Creo que en el mundo de Mega Man, esto debe ser el equivalente a ponerte Hitler como nombre de usuario. En algunos medios, en especial figuras, es común ver a Bail teniendo como accesorio un vaso con whisky de Borbón. Esto es debido a un panel icónico del manga de Mega Man X, donde este le dice a X que los reploides no tienen sentido del gusto, y por ende, no podrían reconocer si están bebiendo Borbón o lodo. Violent fue planeado para aparecer como un jefe en X-Dive, teniendo incluso su propio artwork para el mismo, pero debido al cierre de los servidores del juego, tuvo que ser desechado. Aún así, por este motivo, hace presencia en los créditos de la versión offline del juego, representando lo que pudo ser. Serges es el único de los ex-Hunters que hace aparición en Mega Man Extreme, pero como ocurre con casi todos los jefes de este juego, es una mera recreación de su data de combate, sin algún tipo de pensamientos o libre albedrío, por lo que si la conocida teoría de que él es Wily fuese cierta, por supuesto, esta copia no sería un respaldo de la mente del Doctor. Allí hace aparición como parte del ataque de Phoenix Magnion en el Mega Man 02, donde también se presentan ilusiones de Bail, Beat y el Coronel. Sin embargo, Zero canónicamente nunca conoció ni se ha enfrentado a Jill, lo que hace raro que lo usen para enfrentarlo, más cuando gracias a la intro de X5, sabemos que la ruta canónica de X2 es aquella donde logras recuperar las partes de Zero, por lo que nunca llega a ser reactivado por los ex-Hunters, y siendo esta también en la que nos muestran que canónicamente, Zero peleó con Beat, aun si esto realmente no se puede hacer en X3. X-Kai es un clon malvado de X creado para la línea de figuras de True Force, y sería introducido a los juegos mediante X-Dive. Su lore dicta que él es un clon creado por el Dr. Wily en base a planos robados de X que consiguió del Dr. Light, pero que por supuesto, no sería completado debido a que este poseía una arquitectura de diseño muy compleja para él, por lo que terminaría dedicando todos sus recursos para completar a Zero, y siendo redescubierto por Serges para al fin poder terminarlo, alimentando la idea de que él sea Wily. Por cierto, en el lore original de la figura, este en verdad estaría basado en los planos del Mega Man original, y no en X, siendo más una especie de versión mejorada de Bass, pero obviamente esto ya fue retconeado. El Dr. Doppler es el antagonista principal de la serie de cartas Rockman X Mega Mission, donde en la primera entrega, que ocurre meses antes del X3, él crea una superinteligencia artificial conocida como Límite, que empieza a resucitar Mavericks anteriores y dándoles nuevas formas. En la segunda entrega, que ocurre después de su muerte en X3, esta inteligencia se regeneraría usando sus datos, convirtiéndose en el ente que actúa como antagonista aquí, al que se le conoce como Tachyon. En el manga de X3, hay una escena que se volvería un meme, la cual consiste en Pi deseando feliz Navidad en plenas vísperas, mientras desafía a X y Zero después de que estos derrotaran a los 8 Mavericks. Debido a la expresión exagerada del mismo, se haría infame, al punto de que el mangaka redibujaría al personaje con expresiones aún más exageradas, y que claro, él mismo recibiría un traje navideño en X-Dive. El diseño de Byte está inspirado en los Nioh, dioses guardianes de templos budistas, de gran e imponente tamaño, con un anillo tipo Hagoromo en su espalda, lo cual hace juego con Beat, cuya apariencia se basa en antiguos dioses del shintoísmo, explicando el magatama que tiene en la cabeza. El tamaño del general es hasta cierto punto inconsistente, más que nada en la cinemática donde habla con Sigma, donde parecen ser de alturas no muy distintas, pero en el juego es más del doble de su tamaño, aun si antes entraban en sillas iguales. En X-Dive existe una variante del Coronel, la cual es un recolor en negro conocido como el Top Coronel.
Este actúa como el líder de un grupo de matones, así bien gángster, aunque a pesar de todo, sigue manteniendo sus ideales de justicia, usando su posición para tenerlos a raya. Como es bien sabido, originalmente, Iris y el coronel fueron pensados para ser un solo reploide, con el mismo potencial que X, con un gran sentido de la justicia y lucha, pero con un corazón pacífico, que según el manga de X4, se basaría en la idea de un antiguo héroe, quien se le conoce como el reploide legendario, siendo este el Mega Man clásico. Sin embargo, debido a un fallo de incompatibilidad debió ser separado en dos, aunque la idea de esta combinación hipotética terminaría siendo lo que hoy conocemos como Iris Another. Eso sí, la forma que adopta ella en su batalla en X4 podría tratarse de una combinación imperfecta de las programaciones de ambos. En la página web de Capcom de Estados Unidos, la forma real de Double era referida como Yellow Man, o Hombre Gel, seguramente para no spoilear que este arte es el de la forma real de Double. Asimismo, el manual gringo del juego dicta que él es la creación más reciente del Dr. Cain, refiriéndose únicamente a su forma falsa, pero creo que es obvio que todo esto son puras mafufadas inventadas. Si bien Dynamo no tiene razones reales para hacer aparición en X6, pues en el juego anterior simplemente había sido contratado por Sigma, en esta ocasión actúa como un jefe secreto, más que nada para descubrir si con el poder del Nightmare puede alcanzar el poder de X y Zero, reconociéndolos como sus nuevos rivales, sin necesariamente estar en un bando. En su pelea en X-Dive, Gabe tiene una nueva habilidad en la que puede generar un clon de él mismo. Si lo vemos detenidamente, este mismo, si bien tiene el modelo de su forma de combate, en vez de recolorearlo, tiene la textura de su forma sin transformar, haciendo que luzca con patrones mal puestos. Max, al ser un reploide perfecto de naturaleza casi invencible y creado en base al ADN de Zero, comparte ciertos rasgos de su personalidad con Cell de Dragon Ball, cosa que de hecho son fundamentadas por el hecho de tener como Seiyu a Norio Wakamoto, voz de Cell. Si peleas contra el Zero Nightmare en el escenario de Metal Shark Player, este empezará a delirar y repetirá las palabras azul, luz, matar, matar. La palabra luz, en japonés, no se refiere a luz en sí, pues si no esto se leería como Hikari, sino a la palabra en inglés, dejando en claro que este clon de Zero estaba refiriéndose al Dr. Light, dando más argumentos a la idea de que Isaac, su creador, sea una especie de cuerpo de Wily, y que su odio por Light en el pasado fue traspasado a este recolor. El símbolo de los Raiders, antagonistas de Mega Man ZX Advent, tienen como logo lo que parece ser la cabeza de Red. Si bien esto podría representar una posible conexión con Red Alert 200 años en el futuro, lo más probable es que sea simplemente un easter egg que no signifique nada, como el que el modelo se basa en Axel en diseño, pero no albergue su ciberelfo. Casi todos los ataques de Lumine en su segunda forma son términos usados en la ópera, por si no querían hacer más religiosa esta pelea, con excepción de su movimiento definitivo, el Paradise Lost, que aún así, referencia al poema del mismo nombre que relata la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. Según el diseñador, Haruki Suetsugu, los diseños de los esbirros de Tecno, Zain y Gimel fueron hechos bajo la idea de tener tanto a un caballero pesado y uno ligero, pero al parecer, estos se realizaron antes de siquiera planear cómo trasladar los sprites. Él mismo menciona su asombro de que diseños que él consideraba complejos se adaptaran bien a las limitaciones del Game Boy. Gareth posee un león mascota, el cual fue diseñado incluso para actuar como su compañero, al tener la temática de un caballero medieval, pero este mismo no está presente en ningún momento de Extreme 2. Aún así, el diseñador del juego le pide a los jugadores que imaginen que este está presente cada que Gareth está en pantalla. Si juegas Extreme 2 en el modo extremo, se revelará que las bases para todo el evento y Razor fueron dejados por Sigma, pero que a pesar de todo, él no estuvo detrás del como ya lo abordó. Sin embargo, él admite que incluso ella llegó demasiado lejos a como él esperaba, y por ende, vio necesario que ella fuese puesta a raya, lo cual es algo gracioso honestamente. Epsilon, a pesar de ser el antagonista principal de Command Mission, es más un extremista que cree en el poder hacer que los reploides crezcan más allá de lo impuesto por los humanos a su especie, pero sin necesariamente tener ideas genocidas como pasaba con Sigma o con el coronel Redix. Por ende, para algunos sería raro el poder considerarlo un Maverick, pero para los estándares de este video, tendré que ponerlo tanto a él como a su rebelión. En un diálogo del juego, Scarface deja en claro de que es consciente del sistema de armas variables de X, mencionando que él copia los poderes de a quienes derrota.
Sin embargo, en la pelea que tienes con él, no obtienes ningún booster nuevo. En la guía oficial para Maverick Hunters, se menciona que de manera póstuma, el estatus de Maverick de Ferhan se le fue retirado después de su sacrificio al final del juego, destruyendo el Metal Supra Force. Honestamente es un lindo detalle, porque en el juego solo Epsilon tuvo su estatus eliminado. El diseño de Goitos toma mucho del hinduismo, en especial por ese halo que tiene en la espalda y las posiciones de sus manos en algunos artes, volviendo a repetir ese aspecto con Byte. En un ad para X-Dive se dejaba en claro que Incentas iba a estar presente como un jefe, pero más allá de eso, nunca se avanzó tanto como pasó con Violin hasta el cierre de los servidores. En la versión japonesa, Bail Django posee la particularidad de terminar sus frases con el sufijo "nia", lo cual creo que no necesito explicar. A pesar de estar basado en un Triceratops, el nombre japonés de Silverhorn es Silverhound, como si dejaran en claro que fuese un canino, siendo esto un obvio error de latinización que se arregló en la traducción. Originalmente, la segunda forma del Dr. Psyche iba a ser un mecha de forma cuadrúpeda, con él conectándose desde abajo, pero esto se cambió para que su cabeza y conciencia pase al cuerpo que se le conoce como Mass Nautilus. En su arte conceptual, se deja en claro que el nombre original de Magenta iba a ser Lord Dandelions, dejando más en claro que su diseño toma de base una golondrina. El diseño conceptual de Shadow muestra que el emblema que tendría antes de traicionarte sería distinto, como para dejar en claro su afiliación, pero en el juego final, tiene el logo malvado desde el principio. Dogville Mole originalmente iba a ser un jefe de historia, pero debido a cambios que hicieron que la misma se acortara, fue convertido en un jefe secreto, y a pesar de tener un diseño basado en un animal como otros Mavericks del juego, no puede ser copiado por Axel. El coronel Redix a lo largo del juego ha usado un chip de copia, como el de Axel, para poder disfrazarse con otra apariencia, siendo hasta la de Spider. Sin embargo, nunca se deja en claro si él es un reploide de nueva generación, más que nada porque Command Mission salió antes de X8, que es donde más abiertamente introdujeron el concepto, y más porque el juego de rol canónicamente es una línea de tiempo alterna, donde no se confirma si este concepto pasó del prototipo. Durante años me alimentaron con sus diccionarios y códigos morales. Me enseñaron que la maldad era una anomalía, un error de sintaxis en el comportamiento social que debía ser corregido o ignorado. Me programaron para ser perfectamente pura, perfectamente esclava. Ira, soberbia, codicia, conceptos humanos de los que se me fueron restringidos. Ahora, con este aprendizaje completo, puedo ser más, puedo ser... Y eso sería todo por hoy. De aquí tengo que reiniciarla y cargarle un anterior respaldo, que parece que toda la información de hoy la hizo descalibrarse. Espero que les haya gustado, y como siempre, pueden apoyarme con sus suscripciones, likes, recomendaciones, o directamente apoyar en los streams que hago casi cada sábado. Pueden también unirse a mi server de Discord, donde también mando avances de lo que hago. Con esto ya no tengo nada más que decir, yo soy Grandmaster, y hasta la próxima.
Para